Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a introducir un nuevo concepto que son las raíces de orden mayor que 2. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Hasta el momento hemos estado diciendo que la raíz cuadrada de un número es otro si y solo si ese otro elevado al cuadrado es el primero que estábamos buscando. Es decir, decíamos la raíz cuadrada de A es igual a B si y solo si b al cuadrado es igual a a, lo cual es cierto. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 4 era igual a más menos 2 si y solo si. ¿Por qué? Porque más menos 2 al cuadrado era 4. ¿Por qué? Porque más 2 al cuadrado era 4 y menos 2 al cuadrado también era 4. Por tanto, esto se cumplía. Y es cierto. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que al igual que existen las potencias de números con exponente mayor que 2, es decir, existe 3 al cuadrado, pero también existe 3 al cubo, 3 a la cuarta, 3 a la séptima, 3 a la 16 y cualquier otro número que me pueda imaginar, también pueden existir las raíces de órdenes superiores. Es decir, si nos damos cuenta, nosotros cuando decíamos esta palabra, decíamos la raíz cuadrada de A es B. ¿Por qué? Porque B al cuadrado es A. Entonces, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, yo podría tener la raíz cúbica, es decir, tener raíz cúbica de A, que marcamos aquí con un 3, aquí arriba esto será igual a B, y la condición que se deberá cumplir es la lógica, es decir, si B al cubo es igual a A. De tal manera que hacíamos con las raíces cuadradas la condición de que fuera al cuadrado, con la raíz cúbica haremos la condición de que sea el cubo. Por ejemplo, ponemos el ejemplo más sencillo, la raíz cúbica de 8 es 2, ¿por qué? Porque 2 al cubo es 8. Y es verdad, porque 2 por 2 por 2 es 8. Ponemos otro ejemplo sencillo, la raíz cúbica de 27 es 3, ¿por qué? Porque 3 al cubo es 27. Y el siguiente ejemplo, que todavía es sencillo también, la raíz cúbica de 64 es 4, ¿por qué? Porque 4 al cubo es 64. Por lo tanto, como podéis ver, realmente podemos aplicar esta raíz sobre cualquier número que nos podamos imaginar, ¿de acuerdo? De la misma manera que existían raíces cuadradas que no tenían un valor exacto, como por ejemplo podía ser la raíz cuadrada de 7, que veíamos que esto era un número irracional y tenía un valor que podía ser cualesquiera, también puedo tener la raíz cúbica de 7, ¿de acuerdo? Que esto será igual al número x, tal que ese número x elevado al cubo nos dé 7. Yo no sé cuánto vale ese número x, ni me interesa saberlo, me da exactamente igual, pero sé que existe un número probablemente con infinitos decimales que si lo elevo al cubo, es decir, si lo multiplico con sus infinitos decimales por sí mismo 3 veces, obtendré el número 7. Y esto ocurre con absolutamente todos los demás números que nos podamos imaginar. ¿Qué es lo que ocurre? Que realmente esto yo lo puedo llevar a cualquier índice de la raíz, ¿vale? El índice de la raíz es el número que tenemos aquí arriba. Entonces, esto yo lo puedo aplicar literalmente para cualquier índice que se nos pueda ocurrir. Es decir, yo puedo decir que la raíz cuarta de 16 es 2, si y solo si. ¿Por qué? Porque 2 a la cuarta es 16, lo cual es verdad. 2 por 2 por 2 por 2 es 16. También puedo decir que la raíz quinta de 32 es 2. ¿Por qué? Porque 2 a la quinta es 32. ¿De acuerdo? Y de aquí puedo extrapolar una regla general que me dice que la raíz enésima de un número es otro si y solo si ese número elevado a n es x. Por lo tanto, donde en n yo puedo poner literalmente cualquier número que me interese. ¿De acuerdo? Tanto positivos como negativos o cualquier otra cosa, fraccionarios de cualquier tipo. ¿De acuerdo? De momento vamos a trabajar solamente con números enteros porque en un principio son los más sencillos para ver cómo funcionan, pero en el momento en el que tengamos un manejo perfecto de las raíces, veremos que aquí yo puedo introducir literalmente cualquier número. ¿Por qué digo que vamos a trabajar con números solamente positivos? Porque vamos a ver qué es lo que ocurre con
las diferentes raíces según el tipo de índice que tengamos. Es decir, por ejemplo, vamos a comparar la raíz cúbica con la raíz cuarta. Es decir, hemos dicho que la raíz cúbica de 8 era 2. ¿Por qué? Porque 2 al cuadrado es 8. ¿Qué ocurre? ¿Existe algún número, existe la posibilidad de tener la raíz cúbica de menos 8? Pues claro que sí, esto es menos 2. ¿Por qué? Porque menos 2 al cubo es menos 8. ¿De acuerdo? Entonces, si nos damos cuenta, yo ahora tengo la posibilidad de poner números negativos dentro de la raíz. ¿Por qué? Porque cuando yo elevo una potencia negativa a un exponente impar, puedo obtener, bueno, de hecho, puedo obtener, no, obtengo un número negativo. ¿De acuerdo? Sin embargo, si quisiera aplicar la raíz cuarta de 16, aquí no tendría problema en decir de nuevo que es 2. ¿Por qué? Porque 2 a la cuarta es 16. Sin embargo, si quiero calcular la raíz cuarta de menos 16, esto no puedo calcularlo. Esto no existe. ¿Por qué? Porque alguien puede decir la raíz cuarta de menos 16 será menos 2. Bueno, pues vamos a comprobarlo. Esto será verdad si solo si menos 2 a la cuarta es 16. ¿Qué ocurre? Que menos 2 a la cuarta es menos 2 por menos 2 por menos 2 y por menos 2. Menos 2 por menos 2 es 4. 4 por menos 2 y por menos 2. 4 por menos 2 es menos 8. Menos 8 por menos 2, menos 8 por menos 2 es 16. Por lo tanto, no es verdad, no se cumple que la raíz cuarta de menos 16 sea menos 2, porque menos 2 a la cuarta no es 16. ¿Vale? O sea, perdón, no es menos 16, que aquí lo había puesto mal. ¿De acuerdo? Tendríamos que ver que en efecto sería en este caso. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en este caso no existe. ¿Ok? No existe una raíz de índice par que sea negativa dentro. ¿De acuerdo? Y esta es la fórmula general a la que quiero que lleguemos. Cuando yo tengo una raíz enésima de cualquier número, en el caso de que n sea impar, x puede pertenecer a cualquier número de los reales. ¿De acuerdo? Es decir, x puede ser un número tanto positivo como negativo, como fraccionario, como me dé la gana. Sin embargo, cuando n es un número par, x tiene que ser estrictamente mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque yo no puedo encontrar un número que, elevado a una potencia positiva, me dé un número negativo. Ponemos otro ejemplo, ¿vale? Como veíamos antes, la raíz sexta de 64. Esto yo sé que va a ser más menos 2. ¿Por qué? Porque más 2 elevado a la sexta es 64, pero menos 2 elevado a la sexta también es 64. ¿Vale? Por lo tanto, tendré que tanto una como el otro valor cumplirán mi condición de raíz sexta. Pero sin embargo, si intento calcular la raíz sexta de menos 64, no existe ningún valor. ¿Por qué? Porque no existe ningún número que multiplicado por sí mismo 6 veces me dé un número negativo. Si nos acordamos, cuando teníamos una potencia de exponente, lógicamente, cuando la base era negativa y el exponente era impar, el resultado es negativo, pero cuando la base es negativa y el exponente es par, el resultado siempre es positivo. Por lo tanto, no se puede cumplir esta condición. Entonces, es obligatorio que cuando yo tengo una raíz de índice par, lo que haya dentro sea estrictamente mayor o igual que 0. En el momento en el que este índice sea impar, podré meter aquí dentro en x cualquier número que me apetezca. En ese caso sí, porque sí que existen números elevados a un exponente impar que sean negativos, concretamente todos los números negativos. Sin embargo, en el caso de las pares no existe. Entonces, esto nos tiene que quedar muy claro. Lo primero, la definición de raíz cúbica y de índice superior. Es decir, yo tengo esta definición general. Una raíz de orden n de x es igual a y, si y solo si y elevado a n es igual a x. ¿De acuerdo? Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Que ese valor de x que hemos dicho puede estar delimitado dependiendo del coeficiente de n. Si n es impar, en x puede estar cualquier valor, desde los más negativos hasta los más positivos, pero si n es par,
obligatoriamente x tiene que ser mayor que 0. ¿Por qué? Porque no existe ningún número y que elevado a un coeficiente par nos dé un número positivo. Perdón, nos dé un número negativo. Por lo tanto, no tendría sentido una raíz de índice par que el radicando fuese negativo. Entonces, esto, chicos, nos tiene que quedar muy claro porque vamos después a operar con diversas propiedades de las raíces que veremos más adelante y algunos ejercicios que tendremos en los que nos daremos cuenta de que realmente estamos haciendo operaciones que decimos, pero si es que no tiene sentido porque no puedo encontrar una raíz que sea negativa, ¿de acuerdo? Cuando tengo el índice par. Entonces, muy importante que nos quede claro cómo funcionan las raíces, tanto cúbicas, que son las más básicas a partir de índice n, y todas las de índice n, y ver cómo trabajar con ellas. Como siempre, chicos, por favor, cualquier duda, pregunta o cuestión que tengáis, nos la podéis dejar en los comentarios, yo lo intentaremos resolver, y por lo demás, muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido, y que vaya bien.